Que Dios les bendiga. En este día quiero compartir la palabra del Señor ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Y el tema de hoy lo estoy titulando El amor de Dios por nosotros. El gran amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios es grande y lo podemos ver a la luz de su palabra. Y vamos a leer ahí en 1 Juan 4, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en este pasaje bíblico podemos ver cómo vemos nosotros el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo podemos ver ese amor de Dios por nosotros? En primer lugar, Dios nos amó primero antes que nosotros lo amásemos a Él. Dice ahí, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjese nada más cómo Dios está mostrando su amor para con nosotros. Y dice ahí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí nos damos cuenta que de esa manera Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Que Él envió a su Hijo, Jesucristo, a su único Hijo, lo envió al mundo para que nosotros tengamos vida a través de Él. Ahora, ahí muestra, vamos a ver, dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No es que nosotros lo hayamos amado y por eso Dios nos está amando, no, sino que Él nos amó primeramente a nosotros. Antes que nosotros lo amásemos, Él nos amó. ¿Y de qué manera está mostrando su amor? Que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para entender un poco más, tenemos nosotros que ver lo que significa propiciación, porque Cristo Jesús fue enviado por el Padre en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Ese es el acto de bondad y misericordia. En otras palabras, Cristo Jesús fue enviado por misericordia del Padre y misericordia del mismo Cristo Jesús, por amor a nosotros. Ese acto es el acto de sacrificio que hizo Cristo Jesús para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso dice en Hebreos 8:12, fíjese nada más lo que dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí vemos nosotros que Dios está diciendo que Él será propicio a nuestras injusticias y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué está diciendo con todo esto? Que Él será misericordioso, Él actuará en misericordia
hacia nosotros y no se va a acordar más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Ahí vemos nosotros que Cristo Jesús es la propiciación o es la misericordia del Padre que nos envió a través de Cristo Jesús. También es la misericordia de Cristo Jesús tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa propiciación, el acto de misericordia tanto del Padre como del Hijo para darnos salvación. Ahí en ese acto de misericordia es donde tanto el Padre como el Hijo nos muestran de su gran amor por nosotros. Así vemos nosotros, ¿verdad? Que ese acto de misericordia, el Padre es propicio, seré propicio por sus pecados, seré misericordioso con ellos por todos sus pecados. Así que de esta manera nosotros podemos ver, regresando a 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, podemos ver nosotros que el amor consiste no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él fue el primero que dio el paso en su gran amor, en su gran misericordia para amarnos. Y ese paso es que envió, dice ahí en el versículo 10, envió a su Hijo en esa propiciación por nuestros pecados. ¡Qué gran amor nos ha mostrado el Padre y el Hijo! Verdaderamente el que no quiere ver ese amor, pues no lo va a ver. Pero todo aquel que cree que Cristo Jesús murió por él, por usted, por mí, por todos nosotros, en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces podemos entender que el gran amor de Dios está ahí, está en Cristo Jesús. Dios nos ha amado en gran manera. Ahora, vemos nosotros, ¿verdad? Que el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Versículo 9, 1 de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, ahí vemos nosotros que Dios Padre envió a su único Hijo al mundo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues el mundo, si usted echa un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo, ¿cómo está el mundo? El mundo está de mal en peor cada vez más. Cada año, cada mes, está poniéndose peor. Es una situación que se está viviendo en incertidumbre, inseguridad, tantas cosas. Y es alrededor del mundo, no es solamente en un solo país, es en todo el mundo. En todo el mundo. Este mundo está en tinieblas, está hundido en la maldad, todo se está poniendo de mal en peor, hay asesinatos en todas partes y todos los días, gente robando unos a otros, esa maldad está en aumento, y es profecía. El mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 24, versículo 12, que la maldad aumentará. En los últimos tiempos va a aumentar la maldad. Así que podemos ver que el mundo está de mal en peor. Por ejemplo, podemos ver nosotros también
a la luz del día que los poderosos abusan de los pobres, abusan de muchas maneras, que prácticamente hasta ya ni se esconden. Lo hacen con todas las de la ley también, para robar al pobre. En fin, esas cosas y muchas más están sucediendo en el mundo todos los días. Precisamente a este mundo que está tan corrompido, está tan destruido moralmente y de todas formas, a este mundo mandó el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba tan destruido el corazón de todo ser humano por causa del pecado. Y va un aumento, se sigue destruyendo más y más cada día. Si ahorita estamos nosotros viviendo esto, ¿cómo irá a ser en 10 años o 20 años o hasta cuando venga Cristo Jesús? Ojalá y Cristo Jesús ya viniese en estos tiempos, ¿verdad? Que prácticamente lo podemos ver en la palabra de Dios que así va a ser. Estamos ya a la puerta para la venida de Cristo Jesús, pero si Cristo Jesús se tardara 1 año más, 2 años más o 10 años más, ¿cómo irá a ser de aquí a 1 año? De aquí a 10 años. Pues el mundo está bastante corrompido. Precisamente por eso vino Él a salvarnos. Pero a este mundo tan mal así como está, es a donde vino Cristo Jesús. Pero fíjese nada más, el Padre lo envió por amor a nosotros. Ahora veamos de qué manera vino Cristo Jesús a este mundo siendo Él el Dios verdadero. ¿Cómo fue que Él se despojó de lo que Él tenía tan glorioso y Él prefirió venir y salvarnos porque nos ama? Fíjese nada más. Filipenses 2:6. Ahí muestra quién era Él o quién es Él. Dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir aquí? Siendo en forma de Dios, esto significa que Él es Dios. Su forma es Dios. Siendo en forma de Dios o teniendo Él la forma de Dios, siendo el Dios verdadero, dice ahí que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué lo hizo? Porque Él vino al mundo por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada persona. Él no se aferró, teniendo la forma de Dios, siendo Dios mismo, no se aferró a eso. Dijo, yo voy a tomar forma de hombre. Fíjese nada más en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. O sea, teniendo forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo es esclavo. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, porque usted y yo, sin Cristo Jesús, éramos esclavos del pecado. Por eso dice que Él tomó forma de esclavo o forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres, al ser humano.
y estando en la condición de hombre, o estando en nuestra condición, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque siendo él el Dios glorioso, él tomó forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese nada más. Vino a este mundo tan destruido, tan podrido en el pecado, siendo él el Dios verdadero, santo, todopoderoso, siendo él el creador de todos nosotros y de todas las cosas, tomó nuestra forma, teniendo la forma de Dios. Eso muestra que él nos ama tanto, nos ama en gran manera, que él decidió despojarse de esa gloria para tomar nuestra forma. Así, la forma que tomó era de un esclavo, de una persona común como nosotros. Aun cuando él no pecó, él tomó nuestra forma, semejante a nosotros, porque los hombres, todo ser humano, estamos esclavizados sin Cristo Jesús, estamos esclavizados en el pecado. Pero una vez que nosotros conocemos a Cristo Jesús, Él nos hace libres. Pero hay mucha gente que no ha recibido aún a Cristo Jesús en su corazón y ellas están esclavizados en el pecado, y por eso Cristo Jesús quiere que entiendan que Él les ama en gran manera. Por eso Él vino y tomó forma de nosotros. Esto nos muestra que Cristo estaba en su gloria, estaba en el cielo, estaba en lo santo de su gloria. Pero Él se despojó de eso para venir a rescatarnos. Esto nos habla de su gran amor celestial y eterno. Cristo Jesús nos ama en gran manera. Así que vamos a ver la grandeza de lo que Él dejó por usted y por mí. La grandeza de su amor, de todo lo que Él dejó por amor a usted y a mí. Segunda de Corintios 8:9. Fíjese nada más, todo lo que Él, de lo que es dueño, y se despojó de todo eso porque le ama a usted y también a su familia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que por amor a ustedes, dice aquí Pablo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico. Por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Fíjese nada más. Nosotros debemos conocer la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo Él rico, para que nosotros por la pobreza de Él seamos enriquecidos. Él decidió ser pobre, teniendo la riqueza celestial. Todo le pertenece a Él. Pero Él se humilló siendo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. ¿De qué manera nosotros somos enriquecidos? Nos enriquece en su amor, en su perdón, en su misericordia. Porque si nosotros podemos tener
millones y millones de dólares, montones y montones de oro, pero si no tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados, somos pobres delante de Dios. Somos miserables delante de Dios. Y eso usted y yo lo podemos leer en Apocalipsis, los primeros capítulos, cuando el Señor le dice a una de las iglesias: tienes nombre de que eres rico, pero no sabes que eres pobre y desventurado, miserable y desnudo. Aun cuando tienen riquezas, pueden ser miserables, pobres y desnudos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque piensan tener la salvación y no la tienen. Pueden traer un carro del año, pueden tener 10 carros del año, 20 carros del año, pero son miserables porque no tienen la salvación de Dios. Ahora, cuando Dios los amó, cuando el Señor Jesús ya murió por ellos, pero ellos no le han querido reconocer en su corazón y en su alma como Señor y Salvador. Ahí es donde la persona puede ser pobre y miserable espiritualmente. Pero aquella persona que recibe a Cristo Jesús se enriquece en el amor del Señor, en el perdón que el Señor le ha dado y la persona lo ha recibido, en la misericordia del Señor se enriquece la persona. Ya no es esclavo del pecado, sino que ahora es libre de todo pecado, porque Cristo lo hace libre. Y pues de ahí, una vez que nosotros buscamos, dice en Mateo 6:33, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo dice el Señor Jesús, entonces todo lo demás viene por añadidura. Así que todo lo demás que viene por añadidura viene siendo lo que usted necesita: el alimento, la ropa, el calzado, una casa. Todo lo que usted necesite, Dios se lo va a dar, pero primeramente tiene que buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, que está en su gran amor que Él dio en la cruz del Calvario por la salvación de usted. Así que ahí es donde el Señor se hizo pobre para que usted y yo nos hagamos ricos en esas riquezas espirituales que acabo de mencionar: su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, y en fin, puede usted hacer una gran lista de esas riquezas que Dios menciona en su palabra. En segundo lugar, el amor de Dios por nosotros es incondicional. Es incondicional ese gran amor. Aun cuando nosotros somos pecadores, como quiera Dios nos ha amado. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos amó y nos sigue amando. Romanos 5:8, fíjese lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos muestra que el amor de Dios es incondicional. Él como quiera nos ama. Aún dice ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o aún porque que somos pecadores, Él nos ama. Él nos ama. Nos amó y nos sigue amando. Cristo Jesús, la manifestación de su amor es que Cristo Jesús murió por nosotros, y eso nos muestra que nos ama mucho. El mismo Señor Jesús mencionó que no hay mayor amor que aquel que da
uno su vida por los que Él ama. Así que ese es el amor más grande y es el amor incondicional que Él mismo nos dio en la cruz del Calvario. Así que Él mostró su amor muriendo por nosotros sin ninguna condición para hacerlo. Él simplemente lo hizo y pues vamos a leer ahí en Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando dice ahí la palabra que éramos débiles, se refiere a que éramos débiles, pecadores, caíamos una y otra vez en el pecado, pero aún el Señor Jesús nos amó y Él vio nuestra condición, que no podíamos nosotros ser libres de ese pecado y por eso Él se acercó a nosotros. Dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que el adúltero es débil, no busca a Dios, sino que sigue pecando en el adulterio. El Señor le ama, le está dando la oportunidad que se arrepienta de su pecado y que se aparte de su pecado. Así que si usted está viviendo en esa condición, el Señor le ama y Él está esperando que usted tome una decisión de apartarse de ese pecado. El Señor, aun cuando usted ha sido débil todo este tiempo, el Señor espera que usted se abrace de Él y se fortalezca en Él. El drogadicto igualmente, el Señor está esperando que se abrace de Él, que ya no sea débil, porque el Señor le ama. Aun cuando ha sido débil, el Señor le ha amado y ha estado esperando que usted le busque. Igualmente el ladrón, el maldiciente y todo tipo de pecados. El Señor espera a todas las personas para que vengan a un arrepentimiento delante de Él. Por eso dice, cuando aún éramos débiles. En otras palabras, los que ya aceptamos a Cristo Jesús, antes éramos débiles, pero ahora ya no. Ahora podemos vencer todo aquello. Ahora nos fortalecemos en Cristo Jesús. De la misma manera, usted, si es débil ahorita, va a llegar el momento en que usted acepta el amor del Señor, se abraza del Señor Jesucristo y deja de ser débil. Ahora comienza usted a ser una persona fortalecida en el amor de Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús vino por amor a nosotros. Dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él vino y nos dio su amor al morir, para fortalecernos, para enriquecernos en su gracia, en su amor, en su misericordia. En tercer lugar, el amor de Dios es poderoso. Es poder. Tiene poder ese gran amor. En Romanos 5, 16 y al 17 dice así, Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese nada más, aquí está hablando del evangelio, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder.
¿Qué es poder? El Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el Evangelio viene siendo Cristo tomó forma de hombre siendo Dios, vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por amor a nosotros, y resucitó al tercer día, venciendo la muerte para darnos vida. Ahora, ¿por qué hizo todo eso si Él es Dios y se despojó de eso para tomar forma de hombre y morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día por amor a nosotros? Eso es el Evangelio y es amor a nosotros. Él es el Evangelio porque nos amó. Y si Él es el Evangelio de salvación, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ese amor de Cristo Jesús, que se entregó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por amor a nosotros, ese amor es poder para la salvación de nuestra alma. Entonces, cuando el amor del Señor nosotros lo recibimos, estamos recibiendo su poder grande e incomparable que nos trae salvación, nos rescata de la condición vil, pecaminosa y nos comienza a transformar por el gran poder de su amor. Ahí es donde comienza a haber un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón, por ese gran amor poderoso de Cristo Jesús. El amor que Dios nos ha dado en la obra redentora de Cristo es su amor poderoso. Ese poder, el cual viene y nos salva de las garras del pecado y del mismo diablo, de la misma muerte. En Hebreos 2:14 dice, fíjese nada más, que Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es poderoso. Él murió en la cruz del Calvario porque el poder de Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte que nos tenía a nosotros esclavizados y atemorizados, dice ahí en el siguiente versículo 15. Hebreos 2:15, que nosotros estábamos en el temor de la muerte y Él nos libró, nos sacó de aquel temor de la muerte. Por eso su amor que Él vino a entregar por nosotros en la cruz del Calvario es un amor poderoso que si usted lo entiende y lo vive en ese gran poder, usted no va a ser el mismo, usted no va a ser la misma cuando usted lo declara en su vida y en su corazón. Comienza a ver un cambio en su mente, en su manera de pensar, en su manera de creer, en su fe. Va aumentando, va incrementándose esa fe que usted deposita en Cristo Jesús. Ya nunca más va a ser la misma persona porque hay cambios todos los días. El mismo Espíritu Santo le está mostrando quién es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo dijo en los evangelios. El Espíritu de verdad os enseñará todas las cosas y Él os hablará acerca de mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, nos está enseñando cuánto nos amó el Padre, cuánto nos amó Cristo Jesús, nos enseña
que el gran amor que Él entregó en la cruz del Calvario es un gran poder que transforma nuestras vidas de tal manera que destruye todo lo que el enemigo trate de hacer en contra de nosotros. Muchas de las veces el enemigo va a poner pensamientos o sentimientos en la persona. Estás solo, nadie te ama, nadie se interesa por ti. Mira, de nada sirve que estés aquí, y muchas personas hasta llegan a un suicidio porque están luchando con esos pensamientos. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que usted no está solo, que Cristo le ama. El Padre Celestial está con usted y también le ama. El Espíritu Santo está a su alrededor si usted se lo pide, porque dice la palabra del Señor que el Padre da de su Espíritu al que se lo pida. Así que pídale usted: Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu amor, dame de tu perdón, dame de tu salvación. Pídale todo lo que usted necesita. Abrázame, Señor. Quiero sentir tu amor y tu presencia en mi vida en este momento. Usted no está solo, usted no está sola. El Señor está con usted. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, los guarda y los defiende. Así que usted está rodeado del que le ama tanto, que vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Nadie le podría amar a usted tanto como el Señor Jesucristo le ama. Así que es algo que usted y yo debemos entender. Una de las cosas que hace que un cristiano sea un cristiano firme, que no lo esté zarandeando ningún viento, ninguna doctrina falsa, que no lo esté zarandeando ninguna situación o condición en la que está atravesando, es conocer el gran amor de Dios. Cuando usted conoce este gran amor de Dios, lo entiende, lo vive, aun cuando no entienda lo que está sucediendo en su vida, pero entiende este gran amor, usted siempre va a estar firme. Por eso Cristo Jesús menciona en su palabra, tanto en el Apocalipsis como en los Evangelios, que debemos nosotros estar firmes. En Efesios capítulo 6 dice la palabra que nosotros, al tener una lucha, debemos permanecer firmes en la fe, firmes, vestidos con la armadura espiritual que viene de parte de Dios. Y esto del amor de Dios, el gran amor de Dios, es lo primero que nosotros debemos poner en nuestro corazón, porque de ahí parte todo lo demás. De ahí es cuando el Señor nos comienza a enseñar todas las demás cosas que debemos aprender. Pero lo primero es entender su gran amor por nosotros, creerlo, vivirlo. El amor de Dios, por último, vamos a ver que nosotros debemos conocer más de su gran amor poderoso. Debemos conocer más de ese gran amor poderoso, porque ese amor de Cristo excede todo conocimiento, supera todo conocimiento. También nos llena a nosotros, nos llena ese gran amor de toda la plenitud de Dios, o de todo lo que Dios tiene, la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Nos va a enseñar
¿Quién es Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Este gran amor del Señor nos enseña todo eso. Efesios 3, 17. Fíjese lo que dice ahí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados es cuando echa raíces profundas y grandes y múltiples raíces, arraigados y cimentados en amor. Fíjese nada más. Arraigados y cimentados en amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, lo largo, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjese nada más, nosotros debemos entender y conocer toda la presencia y la esencia de Dios y del amor de Cristo. ¿Por qué? Dice ahí en el 19, ese amor de Cristo y todo esto excede a todo conocimiento, excede, supera todo el conocimiento de todas las cosas, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros no entendemos el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús, lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario por amor de nosotros, entonces estamos vacíos. No vamos a entender absolutamente nada y no vamos a ser llenos de la plenitud o la grandeza o del poder de Dios, porque dentro de la plenitud está su gran poder, su gran misericordia, su gran sabiduría. Dice la palabra del Señor que Él nos da sabiduría en abundancia y sin reproche. Pero ¿cómo vamos a tener sabiduría si no creemos en su gran amor? Para entender, para recibir todo eso, tenemos que creer en su gran amor. Tenemos que conocer más de su gran amor. Yo aquí prácticamente le estoy dando nada más un principio. Usted puede indagar más en casa, estudie más del gran amor de Dios Padre, el gran amor de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por usted. De esa manera usted se va a llenar de esa plenitud. Créame que si usted comienza a entender este gran amor del Señor por usted, usted nunca jamás va a estar en depresión. Si usted había luchado en alguna ocasión de depresión, es porque no ha entendido el amor de Dios. Necesita conocer más de este gran amor de Dios y créame que la depresión huye, la tristeza huye, la amargura huye de su corazón, de su alma, de sus pensamientos, porque lo único que va a estar llenándose usted es de la plenitud del amor, de la misericordia, del poder de Dios en la vida de usted. Fíjese nada más. Además, ese amor de Cristo es poder que actúa en nosotros. Está actuando. No solamente llena aquí nuestra mente, nuestro corazón, sino que está actuando. Efesios 3:20 dice ahí, y aquel que es poderoso, dice ahí, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjese nada más, ese amor de Cristo Jesús que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y dice ahí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si Él hizo todo eso en la cruz del Calvario y me ama tanto, entonces Él va a hacer aún muchas más cosas para bendecirme, para protegerme, para ayudarme en todo tiempo y en cualquier situación. El Señor le está dando a usted esta palabra. Es usted quien debe creer, es usted quien debe clamar a Él, rendirse a Él con todo su corazón. Solamente crea en ese gran amor y pídale que le llene de esa plenitud de su gran amor. Dele gracias al Señor, porque le amó Él a usted primero. Antes que usted le amara a Él, Él ya le amó. Desde hace miles de años, Él vino y murió por usted en la cruz del Calvario. También dele gracias porque le amó incondicionalmente. Nosotros no tenemos que darle absolutamente nada a Él, únicamente nuestro corazón y nuestra alma. Es todo lo que Él pide de nosotros. Él no está pidiendo absolutamente nada. Muchas personas no quieren rendirse al Señor por muchas razones equivocadas. El Señor no necesita de nosotros nada. Nosotros necesitamos de su amor y de su perdón. Y dígale: Señor, gracias porque tú me has amado incondicionalmente. Tú entregaste tu vida aun cuando yo no tengo nada para darte, Señor. Tú me diste tu vida. Tú diste, Señor, tu vida ahí en la cruz del Calvario. Y usted dígale: Señor, gracias porque tú dejaste, Señor, tu gloria celestial. Siendo Dios todopoderoso, tomaste forma de hombre para morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por ese gran amor que mostraste en la cruz del Calvario. Dame, Señor, conocimiento, entendimiento en mi mente y fe en mi corazón para entender tu gran amor y tu gran poder. Quiero ser renovado y transformado por tu amor. Entra en mi corazón, Señor, y transforma mi vida conforme a tu voluntad perfecta. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, y a ti te doy la honra y la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra santa. Gracias por tu amor. Bendice a cada persona, hombre, mujer, niño, joven, jovencita, a todos. Bendícelos, Señor, con tu gran amor en sus corazones y en toda su familia. Que tu presencia sea con ellos y los enseñes a vivir en tu gran amor por ellos. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente y le dé ese gran amor en su corazón.